Yo soy la cabeza ajena, ejemplo de caminantes, que por señas en silencio da voces al ignorante, pues mi barba se moxo, que no estaba en mala parte. No están muy lexos las suyas, como dicen, de pelarse. Yo del retablo del mundo adoré la falsa imagen, y aunque le di la rodilla y le ofrecí vasallaxe, ya con las aguas del cielo voy exabonando su almagre. De su respetado templo veneraban los altares, doblaban sus ornamentos y madrugaba a incensalle. Mas ya el idolatra gusto dexo los ritos bestiales, hechos sus aras por tierra y profano los altares. Olvido sus ceremonias y las horas infernales, por ocupar las que quedan en ejercicios loables. Derribo sus edificios, sus torres y campanaxes, y a sus propios enemigos dio libremente las llaves. Yo acompañé su escuadrón con la insignia tremolante, descubrí nuevos caminos, expuné lo inexpugnable, allané fuertes castillos, gané seguras ciudades. Con balas de blanda cera rompí muros de diamantes. Batí en mi reino moneda y hallé quien me la tomase. Establecí nuevas leyes, sembré costumbres y traxes, nuevos modos de vivir. Análisis sobre el sujeto colonial en la sátira de Oquendo por Ilma Cívico Lions, Revista de Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid. Para empezar, la autora habla sobre las experiencias de un sujeto del siglo XVI que encierra una gran aflicción y amargor. Esto lo hace externo a través de su escritura y su desilusión contra la sociedad limeña. Nos presenta a un sujeto desdoblado que critica los abusos tanto de los súbditos como de las jerarquías coloniales, y a la vez condena la autoridad colonial por su laxitud y negligencia. Se encuentra una relación entre el sujeto e individuo, asimismo la relación histórica y política. Además, las opiniones entre los estudiosos de Oquendo acerca de la verdad de los hechos narrados en sus poemas son conflictivos. Hay un obstáculo difícil de salvar a la hora de identificar y separar al narrador de la sátira de la persona histórica, y hace uso del estudio de Bakhtin sobre la naturaleza de la sátira carnavalesca en la literatura occidental para apuntar la dificultad de separar entre el autor, el actor y el espectador en una obra de carácter paródico y carnavalesco. La crisis que sufre el sujeto a causa de interpretaciones ideológicos da lugar a una confusión entre la resistencia al sistema colonial y el sometimiento a tal sistema. El sujeto colonial expuesto en la sátira de Rosas es a la vez narrador, actor y espectador. Estas tres manifestaciones exigidas por la interpelación de la ideología colonizadora, su objetivo es el establecimiento en el Perú de una sociedad modelada según el patrón político social. Así que, en la sátira, hay un vaivén de la conciencia que muestra incertidumbre entre la sumisión y la transgresión al orden dominante. Por último, en la sátira de Mateo, plantea la construcción de un sujeto colonial fragmentada por las posiciones de sujeto que afectan a los miembros de la sociedad colonial peruana. En el texto, Mateo Rosas de Oquendo, La sátira y el carnaval. Pedro Lasarte estudia el poema a las cosas que suceden en el Pirú desde su contenido y forma discursiva. En términos generales, nos dice que el poema tiene la tipología de discurso escrito y oral. Lasarte menciona que la sátira de Oquendo toma lo oculto de la poesía, es decir, explica cómo a lo largo del texto se ven reflejadas las formas y el orden que se seguía en las obras clásicas. Esto lo explica tomando como base la poética de López Pinciano y la presencia de sus partes en la sátira, que también toma lo popular, que es la burla y exposición de las incorrectas actitudes de la corte. El autor concluye su análisis poniendo en duda la utilización que se le ha dado
como documento histórico, social y biográfico, pues debido al dualismo culto popular que presenta, se pone en duda también la veracidad de lo que en él se cuenta. A partir de la lectura de la sátira de Mateo Rosas de Oquendo a las cosas que pasan en el Perú y el artículo sobre el carnaval y la transgresión de Pedro Lasarte, nos encontramos con tres factores que se encuentran en la obra de Oquendo, que hacen de ella caracterizarse como carnavalesca según el modelo pactiniano. El primero de estos factores sería la fusión constante y contradictoria de elementos de distinta naturaleza, por ejemplo, el bien y el mal, lo espiritual y lo corporal, lo divino y lo diabólico, lo oculto y lo popular. Luego, el variado uso discursivo, por ejemplo, el cambio de ser una carta a ser un sermón en el que denuncia los vicios y costumbres a los que estuvo expuesto durante su estancia en Perú. Y finalmente, el lenguaje polisémico que constantemente lleva el discurso hacia alusiones sexuales. Ejemplo de ello encontramos en distintos versos como el 280, el 425, el 515, entre otros. En la obra, Mateo Rosas de Oquendo anula las distancias entre las clases sociales y, en este sentido, actúa como homogeneizante de clases. El exceso y la desmesura van desplazando los valores morales e idealizados, haciendo posible una conexión con lo que se considera inmoral e impúdico. Luego de haber analizado el proceso de la obra, he concluido que esta sátira condensa especificaciones que claramente la ordenan como literatura carnavalesca. A partir de Serna y la nueva sociedad, a través de imponer los ideales neomedievales de la Contrarreforma, como la tradición feudal, neoescolasticismo y riqueza virreinal, muestra la sociedad asentada en sus bases tradicionales y fundamentalmente aristocrática, que forma parte del alto clero secular. Asimismo, deja claro que en la sátira del siglo XVI es una realización de un género que se nutre de lo culto y lo popular, reflejando a la realidad de la vida colonial. Es un claro ejemplo, a partir de lo mencionado, como en las críticas relacionadas marca el nilma cívico al sujeto condenado como parte de la superioridad del hombre europeo frente al indígena para seguir un patrón político, social, religioso y moral en la sociedad peruana. Mientras en Lasarte, al uso del carnaval, Oquendo denuncia las costumbres y las vivencias del virreinato. Por lo tanto, se llega a analizar el poema en cuanto a su contenido y formas discursivas para mostrar la realidad. Así que Serna, Ilma y Lasarte relacionan el escrito de Mateo en las vivencias costumbristas de la época. Finalmente, a partir de nuestro análisis y la lectura del ensayo presentado, llegamos a la conclusión de que la sátira, al contrario de lo que dice Lasarte, sí puede ser estudiada como documento histórico biográfico, pues las acusaciones al sujeto colonial no son descabelladas si se compara con otros textos de la época. Lo que sí es que el género también se coloniza y adopta el mestizaje. Entonces, pueden ser estudiados desde un contexto histórico literario, donde Oquendo nos regala con sus diferentes sujetos, buen orden del discurso y fantasía narrada un nuevo tipo de sátira para el siglo XVI.